Mi nombre es Samuel, y nunca he podido olvidar el día en que un hombre encontró su pasado y su futuro juntos en una carreta abandonada. Sucedió en un sendero perdido de Montana, donde el viento aúlla verdades que la gente del pueblo prefiere callar. Hay momentos que te parten la vida en dos, un antes y un después. Y para Silas Blackwood, ese momento llegó con el susurro de una niña. A veces, el destino no llama a la puerta. Te espera en mitad del camino, helado y silencioso, para ver de qué estás hecho. Escuchad esta historia hasta el final y decidme, ¿qué habríais hecho vosotros en su lugar? Contadme desde qué ciudad me escucháis. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si queréis oír más relatos del viejo oeste como este, suscribíos al canal. Era finales de otoño de 1883, una de esas tardes en el territorio de Montana en que el cielo parece una losa de granito a punto de desplomarse sobre el mundo. El viento, afilado como un cuchillo de trampero, barría la llanura y silbaba entre los pinos raquíticos, prometiendo la primera gran nevada de la temporada. Silas Blackwood cabalgaba con la cabeza gacha, el ala de su sombrero de fieltro endurecida por el frío, una figura solitaria en un paisaje que parecía haberse rendido a la desolación. Fue entonces cuando la vio, una carreta detenida en mitad del sendero, con la lona grisácea ondeando como un fantasma cansado. No había caballos en los tiros, ni humo de hoguera, solo un silencio antinatural que erizó la piel de su cuello. Un hombre como Silas, acostumbrado a leer las señales de la naturaleza, sabía que aquel silencio era el de la muerte. Desmontó con lentitud. El crujido de sus botas sobre la tierra helada fue el único sonido que se atrevió a desafiar al viento. Cada paso hacia la carreta era un paso hacia un problema que no era suyo, pero la decencia, o lo que quedaba de ella en su interior, le impedía dar media vuelta y seguir su camino. Con la mano cubierta por un guante de cuero gastado, apartó la lona. La luz pálida del atardecer se coló en el interior, revelando una escena quieta congelada en el tiempo. Una mujer joven yacía sobre un jergón, con el rostro sereno y pálido, los ojos cerrados como si durmiera un sueño profundo del que ya no se vuelve. La fiebre se la había llevado sin hacer ruido, dejando tras de sí solo el frío, y a su lado, acurrucada contra su cuerpo inmóvil, había una niña. Tendría unos 6 años, con el pelo enmarañado y las mejillas sucias de polvo y lágrimas secas. No lloraba. Sus ojos, enormes y oscuros, se clavaron en Silas con una intensidad que lo desarmó. Se aferraba con fuerza a un pequeño pájaro de madera tallada, como si fuera el único ancla en un mundo que se había desmoronado. Fue entonces cuando sus labios se movieron, emitiendo un susurro que el viento casi se lleva. «Mamá, no despierta». Aquellas 3 palabras golpearon a Silas con más fuerza que una bala, resquebrajando la coraza de indiferencia que había tardado años en construir. El primer instinto de Silas fue retroceder, cerrar la lona y borrar aquella imagen de su mente. Su vida en la cabaña, a media jornada de Pine Creek, estaba diseñada para evitar precisamente eso: lazos, responsabilidades, el dolor ajeno. Había huido de la gente, del pasado, de los fantasmas de una guerra que le arrebató a su hermano y la confianza en cualquier tipo de porvenir compartido. Pero la mirada de la niña lo retenía. Era una mirada que no pedía nada, que simplemente constataba una realidad terrible. Mientras la duda lo paralizaba, los primeros copos de nieve, densos y húmedos, comenzaron a caer. La tormenta que el cielo llevaba horas anunciando estaba a punto de desatarse. El pueblo quedaba demasiado lejos. Intentar llegar sería una sentencia de muerte para ambos. Solo había un refugio posible: su cabaña, el santuario de su soledad. La obligación moral y su deseo de aislamiento chocaron dentro de él con la violencia de 2 bisontes en plena estampida.
El mundo del que había escapado acababa de encontrarlo y tenía el rostro de una huérfana aterida de frío. El silencio se estiró, pesado e incómodo, roto solo por el creciente aullido del viento. Silas no era un hombre de palabras, y menos de palabras de consuelo. No sabía qué decir ante una pérdida tan absoluta, así que hizo lo único que su cuerpo le permitió. Lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera hacerla añicos, extendió su mano hacia ella. No para tocarla, sino como una ofrenda torpe, un puente entre su mundo y el de ella. La niña no se movió, pero sus ojos siguieron el gesto, evaluando al extraño con una sabiduría impropia de su edad. Finalmente, sin apartar la vista de su rostro, Silas se quitó la manta de lana que llevaba enrollada en su montura. Con una torpeza que revelaba años de desuso en el arte de cuidar, la envolvió con cuidado, levantándola del frío abrazo de su madre. La niña apenas pesaba, un fardo de huesos y pena. Al cargarla en sus brazos, Silas sintió el peso no solo de su cuerpo frágil, sino de una decisión que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. Afuera, la nieve ya caía con furia, borrando el sendero, sus huellas y cualquier posibilidad de vuelta atrás. Para entender lo que Silas Blackwood hizo a continuación, primero hay que entender al hombre que era antes de que esa niña se cruzara en su camino. No nació en la soledad de las montañas de Montana. Su historia comenzó mucho antes, en una granja de Missouri, en una tierra fértil que olía a heno, recién cortado y a tierra húmeda después de la lluvia. Creció con las manos encallecidas por el trabajo y el corazón lleno de la sencilla certeza de que su lugar en el mundo estaba allí, entre los campos de maíz de su padre y el murmullo constante del río. No era un hombre de grandes sueños, sino de raíces profundas. Su mundo era pequeño, pero era sólido, construido sobre el sudor de su familia y la promesa silenciosa de que, mientras estuvieran juntos, ninguna tormenta podría derribarlos. Esa fe, como tantas otras cosas, no sobreviviría a la guerra. Su hermano pequeño, Thomas, era su contrapunto. Donde Silas era callado y práctico, Thomas era un torbellino de historias y risas, con los ojos siempre fijos en el horizonte. Soñaba con ver el océano, con conocer ciudades cuyos nombres apenas podía pronunciar, y Silas, como hermano mayor, sentía que su deber era mantenerlo anclado a la tierra, a salvo. Pasaban las tardes arreglando cercas, y mientras Silas se concentraba en la tensión del alambre, Thomas le hablaba de las estrellas. Su vínculo no se basaba en palabras, sino en una comprensión muda, en la certeza de que uno era el ancla y el otro las alas. Silas nunca imaginó que su mayor miedo no sería que Thomas volara demasiado lejos, sino que le arrebataran el cielo antes de que tuviera la oportunidad de despegar. La guerra de secesión llegó como una plaga, llevándose no solo a los jóvenes, sino también la prosperidad de las granjas que los alimentaban. Cuando regresaron, los que tuvieron la suerte de hacerlo, encontraron un mundo cambiado. La granja de los Blackwood, ahogada por las deudas y las malas cosechas, se perdió en una subasta silenciosa en la que nadie se atrevía a mirarles a los ojos. Perder la tierra fue como perder el apellido. De repente, Silas ya no era el hijo de un granjero de Missouri, sino un hombre sin lugar, un fantasma en el paisaje de su propia infancia. La pérdida no fue solo económica, fue la primera grieta en los cimientos de su alma, la prueba de que todo lo que amaba podía serle arrebatado sin previo aviso, sin importar cuánto trabajara para protegerlo. La guerra misma fue el martillo que acabó de romperlo. Se alistó con Thomas, no por patriotismo, sino por una promesa hecha a su madre. Lo cuidaré. Esa promesa se convirtió en su única brújula en medio del caos. Pero el campo de batalla no entiende de promesas. No es un lugar de héroes y villanos, sino de barro,
miedo y un ruido ensordecedor que te vacía por dentro. Silas aprendió a matar para sobrevivir, a ignorar los gritos de los heridos para no volverse loco, y cada día sentía cómo una parte de sí mismo se endurecía, se volvía de piedra. Veía a Thomas, aún con esa luz ingenua en los ojos, y el miedo a fallar en su promesa se convirtió en un nudo permanente en su estómago. Aquel día, el cielo era del color del plomo, igual que la tarde en que encontraría la carreta años después. El aire olía a pólvora y a lluvia inminente. La batalla fue un torbellino confuso de gritos, disparos y bayonetas. Silas perdió de vista a Thomas solo por un instante, un parpadeo en la carnicería, pero fue suficiente. Lo encontró al anochecer, apoyado contra un árbol destrozado, con una calma antinatural en el rostro. No había una herida visiblemente mortal, pero la vida se le escapaba como arena entre los dedos. En su mano apretaba la brújula que su padre les había regalado, su carcasa de latón abollada y la aguja rota, temblando sin rumbo. Thomas solo le miró y susurró, algo que el viento se llevó, y entonces se fue. Silas se quedó allí, con el cuerpo de su hermano en brazos, hasta que el frío le entumeció los huesos. La brújula rota se convirtió en el símbolo de su fracaso. Había perdido el norte, había roto su única promesa sagrada. Volver a casa fue peor que cualquier batalla. El silencio de sus padres era una acusación más pesada que cualquier grito. Se convirtió en un extraño en su propio hogar, perseguido por un fantasma que tenía su misma sangre. La gente del pueblo lo miraba con lástima, y esa lástima era como sal en una herida abierta. No podía soportar sus miradas, ni el recuerdo de la risa de Thomas en cada rincón de la granja perdida. Necesitaba un lugar lo suficientemente grande y vacío como para que sus fantasmas no pudieran encontrarlo. El oeste no fue para él una tierra de oportunidades, sino un exilio autoimpuesto. Partió sin despedirse, con apenas lo puesto y la brújula rota en el bolsillo. El viaje lo curtió, pero también lo vació. Las vastas llanuras, los desiertos implacables y las montañas silenciosas se convirtieron en su refugio. Aprendió el lenguaje del viento y las huellas de los animales, un lenguaje mucho más simple y honesto que el de los hombres. Se acostumbró a la soledad hasta el punto de necesitarla, de buscarla activamente. La soledad no podía traicionarlo, no podía morir en sus brazos. Se convirtió en su armadura, en la pared que construyó ladrillo a ladrillo alrededor de los escombros de su corazón. Sin embargo, incluso en su exilio, la vida intentó abrirse paso. Hubo una mujer poco después de la guerra en un pequeño pueblo de paso. Se llamaba Abigail. Era la hija del herrero, con las manos fuertes y una sonrisa que parecía capaz de remendar cualquier cosa. Se encontraron en una feria del condado, entre el olor a manzanas de caramelo y el sonido de un violín desafinado. Por primera vez en años, Silas sintió algo parecido a la calidez. No hablaron de la guerra ni del pasado. Hablaron de caballos, del tiempo y de las pequeñas cosas que componen una vida normal. Por un breve momento, se permitió imaginar un futuro diferente, uno en el que no estaba solo. Bailaron esa noche, bajo una hilera de farolillos que parpadeaban como luciérnagas. La mano de Abigail en la suya era firme y cálida, y por un instante el peso del mundo pareció aligerarse. Ella no le hizo preguntas que él no quería responder. Simplemente lo miró a los ojos, y en su mirada no había lástima, sino una comprensión tranquila que lo desarmó. Le regaló una pequeña cinta azul de su pelo, un gesto espontáneo que Silas guardó como si fuera un tesoro. Aquella noche, bajo la luna de Kansas, casi creyó que podía volver a empezar, que las raíces que había perdido en Missouri podían volver a crecer en otro suelo, junto a otra persona. Pero al amanecer, el miedo regresó, más frío y afilado que nunca.
El fantasma de su hermano se interpuso entre él y la posibilidad de la felicidad. Amar a Abigail significaba arriesgarse a perderla, y esa era una carga que no podía soportar de nuevo. ¿Cómo podía prometerle un futuro a nadie si había fracasado en proteger a su propia sangre? La idea de construir algo nuevo sobre cimientos tan rotos le pareció una traición. Así que, antes de que el pueblo despertara, ensilló su caballo y se marchó. Dejó la cinta azul sobre el yunque del herrero, un adiós silencioso y cobarde. Fue la última vez que permitió que alguien se acercara lo suficiente como para ver las grietas de su armadura. Fue entonces cuando se adentró en las montañas de Montana, buscando el lugar más remoto e inaccesible que pudo encontrar. Construyó su cabaña él mismo, con la paciencia de un hombre que no tiene a dónde ir. Cada tronco que cortaba, cada clavo que martilleaba, era un acto de separación del mundo. La cabaña no era un hogar, era una fortaleza. Era austera, funcional, sin adornos ni concesiones a la comodidad. Todo en ella tenía un propósito práctico: la estufa para el calor, la mesa para comer, el catre para dormir. No había nada que evocara un recuerdo, nada que invitara a la compañía. Era el reflejo perfecto de su alma. Un espacio ordenado, autosuficiente y herméticamente cerrado. Su vida se redujo a un ciclo de supervivencia: cazar, poner trampas, curtir pieles y bajar al pueblo de Pine Creek solo cuando era estrictamente necesario para cambiar sus pieles por sal, harina y munición. Los habitantes del pueblo lo conocían como Blackwood, el trampero, un hombre taciturno del que se contaban historias, pero al que nadie conocía realmente. Él fomentaba esa distancia. Sus interacciones eran breves, transaccionales. No buscaba amistad ni conversación. El silencio de las montañas se había convertido en su único compañero. Un silencio que no juzgaba, no preguntaba y no exigía nada a cambio. Sobre la repisa de la chimenea, junto a su cuchillo de desollar y una caja de yesca, descansaba la brújula rota de Thomas. No la miraba a menudo, pero siempre era consciente de su presencia. Era un recordatorio constante de su promesa incumplida, el ancla de su soledad. Era el altar de su culpa, el objeto que le recordaba cada día por qué había elegido esa vida. Había jurado no volver a perder el norte, y para él, eso significaba no volver a tener un norte que perder, no volver a ser responsable del bienestar de nadie más que de sí mismo. Una vida sin lazos era una vida sin dolor, y ahora, en ese santuario de silencio, en esa fortaleza construida con tanto esmero para mantener el mundo a raya, había una niña con los ojos de su madre muerta y un pájaro de madera apretado en la mano. Era la personificación de todo de lo que había huido: la fragilidad, la dependencia, el eco de una familia rota. Cada vez que la miraba, no veía solo a una huérfana, sino el reflejo de todas sus pérdidas. La sentó junto al fuego, envuelta en su manta, y mientras las llamas danzaban, proyectando sombras en las paredes de troncos, Silas sintió cómo los cimientos de su mundo, solitario, comenzaban a temblar. El hombre que había pasado casi 2 décadas huyendo del pasado, se encontraba de repente con que el pasado lo había encontrado en mitad de un sendero olvidado. La niña no solo era una responsabilidad inesperada, era un espejo que le devolvía la imagen del joven que fue, el hermano que prometió proteger, el hombre que pudo haber amado. No lo sabía aún, pero el destino le había puesto delante la única pieza que podía encajar en el hueco que la muerte de Thomas había dejado. Aquel hombre que había jurado no volver a ser vulnerable, ahora tenía la vulnerabilidad en persona, durmiendo junto a su fuego, y el silencio de su cabaña ya no era de paz, sino de una tensión insoportable. La primera nevada fue brutal, un manto blanco y espeso que los sepultó en la cabaña durante semanas.
Aquel aislamiento forzado, en lugar de unirlos, tejió entre ellos una red de silencios incómodos. Silas trabajaba sin descanso, curtiendo pieles, afilando sus cuchillos, reparando el tejado. Cualquier tarea que mantuviera sus manos ocupadas y su mente lejos de la niña que observaba cada uno de sus movimientos desde un rincón. El ara, por su parte, se había creado un mundo diminuto en su jergón. Hablaba en susurros con su pájaro de madera, y a veces Silas la oía tararear una melodía triste, la misma que su madre debía cantarle. No eran enemigos, pero tampoco eran compañeros. Eran dos náufragos compartiendo una balsa demasiado pequeña, cada uno aferrado a los restos de su propio hundimiento, temerosos de que un movimiento en falso los hundiera a ambos. La cabaña, que antes era el refugio de Silas, se había convertido en una celda compartida, y el aire se sentía cada vez más denso, cargado con todo lo que no se decían. Cuando por fin llegó el deshielo y los caminos volvieron a ser transitables, una nueva tensión se instaló entre ellos, la del mundo exterior. Silas sabía que no podía mantenerla escondida para siempre. Necesitaban provisiones, y eso significaba bajar a Pine Creek. El viaje a caballo fue tenso. El ara se agarraba a él con una fuerza que delataba su miedo, su pequeño cuerpo rígido contra la espalda de Silas. Él, poco acostumbrado al contacto físico, sentía cada uno de sus movimientos como una descarga eléctrica. Mientras descendían por el sendero de la montaña, el mundo se abría ante ellos, vasto y amenazador. Para el ara, era la primera vez que veía algo más allá de la carreta y la cabaña. Para Silas, era el regreso a un lugar del que había huido, un lugar lleno de gente, de preguntas y de juicios. Cada pisada del caballo en el barro del deshielo parecía un redoble de tambor que anunciaba su llegada, y con ella el fin de su frágil y silencioso acuerdo. Pine Creek no era más que una calle principal, flanqueada por una docena de edificios de madera sin pintar, pero al llegar, Silas sintió como si entrara en un tribunal al aire libre. Las miradas se clavaron en ellos desde el momento en que ató las riendas frente al emporio de 1900. Marta. Hombres que se detenían en su conversación para observarlos por encima del hombro. Mujeres que apartaban las cortinas de sus ventanas para susurrar. Silas sintió la espalda de el ara tensarse aún más. La tomó de la mano, un gesto protector que le salió de forma instintiva y que le sorprendió a él mismo. Su mano era diminuta y fría dentro de la suya, áspera y callosa. Al entrar en la tienda, el olor a café, cuero y jabón de lejía lo golpeó, pero fue el silencio repentino de los clientes lo que más notó. Todas las conversaciones cesaron. El mundo entero parecía contener la respiración, esperando una explicación que él no estaba dispuesto a dar. Marta, la dueña, era una viuda de carácter recio, con unos ojos que parecían capaces de ver a través de la madera y el acero. Estaba detrás del mostrador, con los brazos cruzados, una fortaleza de mujer que gobernaba su pequeño reino de sacos de harina y barriles de clavos. No se anduvo con rodeos. Mientras Silas dejaba su lista de provisiones sobre el mostrador, ella fijó su mirada en el ara que se escondía tímidamente detrás de la pierna de Silas. «¿De quién es esa niña, Blackwood?», preguntó. Su voz no era maliciosa, sino directa, cortante como el viento de invierno. «Un hombre como tú no debería tener una criatura a su cargo». La pregunta quedó flotando en el aire, cargado de la tienda, una acusación pública. Silas sintió cómo la sangre le subía al rostro. «La encontré», fue todo lo que pudo decir, su voz ronca por el desuso. Su madre no lo logró. La explicación era torpe, incompleta, y solo sirvió para alimentar las llamas de la especulación. La visita a Pine Creek fue un desastre. Los rumores se extendieron como la pólvora en un reguero seco. Para cuando volvieron a la cabaña,
La historia ya se había transformado en una docena de versiones distintas, ninguna de ellas favorable. Se decía que Silas la había secuestrado, que era el fruto de algún pecado oculto, que la trataba como a una sirvienta. El juicio del pueblo era un veneno que se había filtrado en su aislamiento. Al regresar, la atmósfera en la cabaña había cambiado. Ya no era su refugio, sino el lugar donde se escondían de un mundo que los había condenado sin juicio. Silas se volvió aún más huraño, consumido por una rabia sorda contra esa gente que no sabía nada y se atrevía a juzgarlo. Y esa rabia, injustamente, a veces salpicaba a la propia Elara. Sus respuestas se volvieron más cortas, sus gestos más bruscos. La distancia entre ellos, que había empezado a reducirse, se ensanchó de nuevo, convirtiéndose en un abismo de desconfianza. La pequeña rutina que habían establecido se rompió. Elara dejó de colocar sus hileras de piedras lisas en el alféizar de la ventana. Silas dejó de tallar por las noches. El trozo de madera que estaba convirtiendo en una ardilla para ella quedó abandonado sobre la mesa a medio hacer. Se movían por la cabaña como dos fantasmas, evitando el contacto visual, comunicándose con monosílabos. Él se sentía atrapado, no solo por la responsabilidad de la niña, sino por el estigma que ella le había traído. Cada vez que la miraba, veía el rostro de Marta, oía los susurros de la gente del pueblo, y en su interior, una voz amarga le recordaba que todo aquello era culpa suya por no haber seguido su primer instinto de dar media vuelta y dejar la carreta atrás. La soledad que antes había sido su elección, ahora se sentía como una condena impuesta por otros, y Elara era el símbolo viviente de su error. Una tarde, mientras limpiaba su rifle, la vio observando la brújula rota de Thomas, que él guardaba en la repisa de la chimenea. La niña no la tocó, solo la miraba con una curiosidad infantil, pero para Silas fue como si estuviera profanando un lugar sagrado. «No toques eso», le espetó, con una dureza que asustó a la niña y lo sorprendió a él mismo. Elara retrocedió como si la hubieran golpeado, con los ojos llenos de lágrimas contenidas. En ese instante, Silas no vio a una huérfana asustada, sino una intrusión en el único espacio que le quedaba, el de su dolor privado. Se dio cuenta de que la presencia de la niña no solo había invadido su cabaña, sino también los rincones más protegidos de su memoria. El fantasma de su hermano, que había permanecido en silencio durante años, parecía agitarse y el miedo a volver a fallar, a no ser suficiente, lo carcomía por dentro. El invierno se negaba a marcharse del todo. Las noches seguían siendo gélidas y una lluvia helada los mantuvo encerrados durante varios días. La tensión llegó a un punto insostenible. Durante una cena silenciosa de guiso de conejo, Elara, que apenas había probado bocado, levantó la vista y le preguntó con una voz apenas audible: «¿Estás enfadado conmigo?». La pregunta, tan simple y directa, lo desarmó por completo. Silas levantó la vista de su plato y la miró de verdad por primera vez en semanas. Vio su rostro pálido, las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sujeta su cuchara con sus pequeños nudillos blancos. No vio a la causa de sus problemas, ni el juicio del pueblo. Vio a una niña pequeña y sola que creía que él la odiaba. El nudo que tenía en el estómago se apretó hasta doler. «No», respondió, y la palabra sonó extraña en la quietud de la cabaña. «No estoy enfadado contigo, niña». Pero no supo qué más decir, y el silencio que siguió fue casi peor que el anterior. Aquella noche, Elara empezó a toser. Al principio fue una tos seca, esporádica, pero a la mañana siguiente ardía de fiebre. Su pequeño cuerpo temblaba bajo las mantas, y su respiración era un silbido débil y entrecortado. El pánico, un sentimiento que Silas creía haber enterrado en los campos de batalla de la guerra, se apoderó de él con una ferocidad helada. La fiebre
Era lo mismo que se había llevado a su madre. La idea de que la historia se repitiera, de que ella también se le escapara entre los dedos en aquella misma cabaña, era insoportable. De repente, los susurros del pueblo, su propia rabia, su anhelo de soledad, todo se desvaneció. Solo quedaba una cosa, el miedo visceral a perderla. Un miedo que no entendía, pero que era más real que cualquier otra cosa que hubiera sentido en años. Durante los 3 días siguientes, Silas no durmió. Luchó contra la fiebre con una dedicación desesperada. Le aplicaba paños fríos en la frente, la obligaba a beber sorbos de caldo caliente y se sentaba junto a su jergón durante horas, escuchando el ritmo frágil de su respiración. En sus delirios febriles, Elara a veces murmuraba el nombre de su madre y otras veces llamaba a Thomas, un nombre que Silas nunca le había mencionado. Cada vez que lo hacía era como una puñalada en el corazón de Silas. Cuidarla era un eco tortuoso de los últimos días de su hermano. Las mismas manos torpes intentando dar consuelo, la misma impotencia ante un enemigo invisible. Pero esta vez era diferente. Con Thomas había luchado por cumplir una promesa. Con Elara luchaba por algo que nacía de un lugar mucho más profundo y aterrador. Un afecto que no se había permitido sentir. Al 4.º día, la fiebre cedió. Elara despertó con los ojos claros, aunque débiles, y le pidió agua. El alivio que inundó a Silas fue tan abrumador que tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Mientras ella bebía, su pequeña mano se posó sobre la de él, un toque ligero como el de una pluma. No dijo nada, pero en su mirada había una gratitud y una confianza que derribaron las últimas defensas de Silas. Él había pasado semanas construyendo muros entre ellos y una fiebre los había derribado en cuestión de días. Se dio cuenta con una claridad dolorosa de que su soledad ya no era una fortaleza, sino una prisión. Y aquella niña, con su fragilidad y su resistencia silenciosa, acababa de encontrar la llave. La convalecencia de Elara trajo una nueva dinámica a la cabaña. La distancia había sido reemplazada por una cercanía cautelosa. Silas terminó de tallar la ardilla y se la dio. Ella la aceptó con una sonrisa tímida y la colocó junto a su pájaro. Volvieron a sus pequeñas rutinas, pero ahora había un hilo invisible que los conectaba. Él le enseñó a reconocer las huellas de los ciervos en el barro. Ella le mostró cómo hacer figuras de sombras en la pared con la luz del fuego. No hablaban del pasado ni del futuro, pero en esos pequeños gestos estaban construyendo un presente frágil. Silas empezó a sentir algo que no había sentido desde antes de la guerra. La sensación de que aquel lugar, su cabaña, empezaba a parecerse a un hogar. Sin embargo, el mundo exterior no los había olvidado. Un día, un cazador de paso, de camino a Pine Creek, se detuvo en la cabaña para pedir agua. Era un hombre hablador, lleno de las noticias del pueblo. Entre cotilleos sobre el precio de las pieles y el mal tiempo, mencionó algo que hizo que la sangre de Silas se helara. Dicen que el juez de circuito, el señor Abernathy, llegará al pueblo la semana que viene, comentó el hombre, ajeno a la tormenta que sus palabras desataban. Parece que hay asuntos que poner en orden, sobre todo con esa historia que corre sobre ti y la huérfana que encontraste. La gente dice que un lugar como este no es sitio para una niña. El cazador se fue, dejando tras de sí un silencio cargado de presagio. La amenaza ya no eran susurros ni miradas de reojo. Ahora tenía un nombre, juez Abernathy. Tenía el peso de la ley. Silas miró a Elara, que estaba sentada junto al fuego, haciendo que su pájaro y su ardilla de madera hablaran entre ellos. La había salvado de la tormenta, la había salvado de la fiebre, pero ¿cómo podía salvarla de la ley? La ley diría que ella necesitaba un hogar adecuado, una familia de verdad, una educación. La ley vería a un trampero solitario y huraño,
un exsoldado con fantasmas en los ojos, viviendo en una cabaña aislada, y dictaría sentencia. Lo que él estaba empezando a considerar un hogar, el mundo lo vería como una prisión inadecuada. Esa noche, Silas no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando la oscuridad, la brújula rota de su hermano fría en la palma de su mano. Había pasado la mitad de su vida huyendo, evitando responsabilidades, manteniéndose al margen. Siempre había elegido el camino más fácil, el de la retirada, marcharse de Missouri, dejar a Abigail en Kansas, esconderse en las montañas. Cada vez la elección había sido la misma, protegerse a sí mismo del dolor de la pérdida. Pero ahora la elección era diferente. Dejar ir a Elara no significaba protegerse a sí mismo, sino abandonarla. Significaría romper una promesa que nunca había hecho en voz alta, pero que se había forjado en el fuego de su fiebre. El dilema lo desgarraba. Podía dejar que se la llevaran. Sería lo correcto, lo que todos esperaban. Volvería a su soledad, a su silencio, a su vida predecible y vacía. Nadie podría volver a hacerle daño, y él no podría volver a fallarle a nadie. O podía luchar, podía enfrentarse al pueblo, al juez, a la ley. Podía reclamarla, no como un hallazgo fortuito, sino como algo suyo, como su familia. Pero hacer eso significaba derribar todos sus muros, exponer sus cicatrices, abrir su corazón a la posibilidad de un dolor inimaginable. Significaba elegir un norte de nuevo, sabiendo que la aguja de la brújula podía volver a romperse. Se levantó y se acercó al fuego. Las brasas brillaban en la penumbra. Miró a Elara, dormida en su jergón, con el rostro sereno, ajena a la batalla que se libraba por su futuro. A su lado, el pájaro y la ardilla de madera parecían montar guardia. En ese momento, Silas comprendió que el verdadero aislamiento no era vivir lejos de la gente, sino vivir sin nada que temer perder. Durante años había creído que la autosuficiencia era su fuerza, pero ahora veía que era su mayor debilidad. El miedo a perder a Elara era terrible, pero la idea de volver a la vida sin ella era infinitamente peor. La elección tenía que ser tomada, y el tiempo se agotaba. El amanecer lo encontró todavía despierto, con una determinación fría y clara en sus ojos. Ya no había dudas. Sabía lo que tenía que hacer. No sería una batalla de palabras, porque él no era un hombre de palabras, sería una batalla de hechos. Tomó el título de propiedad de su tierra, un papel amarillento que apenas había mirado en años. Lo alisó sobre la mesa y lo estudió bajo la primera luz del día. Su tierra. Un pedazo de Montana que había reclamado para esconderse del mundo. Ahora se dio cuenta, podía ser algo más. Podía ser un cimiento. Las raíces tardan en crecer, pero son lo único que te mantiene firme contra el viento. Y por primera vez en mucho tiempo, Silas Blackwood no quería huir del viento. Quería plantarle cara. Con la amenaza del juez cerniéndose sobre ellos como un buitre, Silas sintió una urgencia que no había experimentado desde la guerra. El tiempo de las dudas había terminado. Necesitaba algo, cualquier cosa, que le diera un derecho sobre Elara, más allá de la simple decencia de haberla encontrado. Con una torpeza casi reverencial, sacó la pequeña maleta de viaje de la madre, que había guardado intacta bajo su catre. Nunca se había atrevido a abrirla, por respeto a la muerta y por miedo a lo que pudiera encontrar. Pero ahora, el futuro de la niña dependía de los secretos que guardara aquel baúl de cuero gastado. Le pidió permiso a Elara con la mirada, un gesto de respeto que ella devolvió con un leve asentimiento, como si entendiera que estaban a punto de cruzar un umbral del que no habría retorno. El olor a lavanda seca y a tela guardada durante mucho tiempo llenó la cabaña, un perfume fantasmal de una vida que ya no existía. Dentro,
Las pertenencias de la mujer estaban ordenadas con un cuidado meticuloso. Un par de vestidos doblados, un libro de oraciones con las esquinas desgastadas, un paquete de cartas atadas con una cinta de seda azul. Silas las apartó con una delicadeza impropia de sus manos callosas, buscando un nombre, una dirección, la pista de algún pariente que pudiera reclamar a la niña. Pero no encontró nada, solo nombres, de lugares por los que habían pasado, pueblos sin rostro en un mapa que se extendía hacia el oeste. La desesperación comenzó a arañarle la garganta. Estaba a punto de cerrar la maleta, derrotado, cuando sus dedos rozaron algo duro y frío en el fondo, envuelto en un pañuelo de lino. Era un guardapelo de plata, pequeño y sin adornos, ennegrecido por el tiempo. La cadena estaba rota, como si se hubiera arrancado en un gesto de prisa o de dolor. El guardapelo estaba atascado. Silas intentó abrirlo con la uña del pulgar, pero el cierre se resistía, sellado por años de desuso. Lo forzó con la punta de su cuchillo, con cuidado de no dañarlo, pero no cedió. La frustración crecía en su interior, una rabia impotente contra aquel pequeño objeto que se negaba a revelar su secreto. Lo dejó sobre la mesa, con un suspiro de resignación. Fue entonces cuando Elara, que lo había estado observando todo en silencio, se acercó. Con sus dedos diminutos y ágiles, recorrió el borde del guardapelo, buscando el punto exacto. Presionó una pequeña muesca que él no había visto, y con un suave clic el relicario se abrió. Aquel sonido, tan insignificante, resonó en la cabaña como el disparo que anuncia el comienzo de una batalla. Silas contuvo la respiración, sintiendo que estaba a punto de mirar al abismo. En el lado izquierdo había un retrato en miniatura, un daguerrotipo coloreado a mano de una mujer joven de sonrisa triste. Era la madre de Elara, sin duda alguna, con los mismos ojos oscuros y profundos. Silas la miró por un instante, sintiendo una punzada de respeto por aquella mujer que había luchado hasta el final. Luego, su mirada se desvió hacia el otro lado, y el mundo se detuvo. El aire abandonó sus pulmones de golpe, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. El retrato del lado derecho era el de un joven soldado con el uniforme de la Unión. Su rostro era imberbe, casi infantil, con una luz de optimismo ingenuo en la mirada que la guerra aún no había logrado apagar. Silas no necesitaba mirar más. Conocía cada rasgo de aquella cara mejor que el suyo propio. Era su hermano, Thomas. Un torbellino de imágenes y sonidos lo asaltó, derribando las defensas que había tardado casi 20 años en construir. Vio a Thomas riendo mientras corrían por los campos de maíz en Missouri. Oyó su voz contándole historias de las estrellas mientras arreglaban una cerca. Sintió el peso inerte de su cuerpo en sus brazos en aquel campo de batalla embarrado y el frío de la brújula rota en su palma. El guardapelo temblaba en su mano, no por el frío de la cabaña, sino por el temblor que recorría todo su cuerpo. Levantó la vista hacia Elara, que lo miraba con una curiosidad inocente, ajena al terremoto que acababa de desatarse en el alma del hombre que tenía delante. La vio de verdad, por primera vez. Vio la forma de su barbilla, la curva de sus cejas, el eco inconfundible de la sangre de su hermano en su rostro. No era una extraña, era su sobrina. La revelación lo golpeó con la fuerza de una ola, arrastrando toda su rabia, su autocompasión y su deseo de soledad. De repente, todo encajaba. El pájaro de madera, un objeto tallado con el mismo estilo torpe pero lleno de cariño que tenía Thomas. Las canciones que Elara tarareaba, melodías que sonaban vagamente familiares, de alguna feria del condado, lejana en el tiempo. La madre de la niña, aquella mujer de sonrisa triste, no era una desconocida que se había cruzado en su camino por azar. Era la mujer a la que su hermano había amado,
la prometida secreta de la que Thomas le había hablado en susurros una noche antes de la última batalla. Un secreto que Silas había enterrado junto con el cuerpo de su hermano. La vida de la que Thomas había sido arrancado no había terminado con él. Había seguido adelante en silencio y ahora el último vestigio de esa vida estaba allí, en su cabaña, mirándolo con los ojos de su hermano. El peso de su promesa rota, aquella que le había hecho a su madre de cuidar de Thomas, volvió con una intensidad abrumadora. Pero ya no era solo el peso de la culpa, era algo nuevo, algo feroz, era el peso de una segunda oportunidad. No podía traer de vuelta a su hermano, no podía deshacer el pasado, pero podía cumplir la promesa de una forma que nunca había imaginado. Proteger a Elara ya no era un acto de caridad o una carga impuesta por el destino. Era un deber sagrado. Era la única forma de honrar la memoria de Thomas, la única forma de enmendar, aunque fuera en parte un fracaso. La soledad que había elegido como penitencia ya no tenía sentido. Su norte ya no era la ausencia de lazos, sino aquella niña. La aguja de su brújula interior, rota durante tanto tiempo, acababa de encontrar su dirección. Sin decir una palabra, Silas se puso la chaqueta. Metió el guardapelo en el bolsillo de su camisa, sintiendo el frío de la plata contra su piel, como un talismán. Cogió a Elara de la mano, un gesto que ahora se sentía natural, correcto. «Vamos al pueblo», dijo, y su voz sonó diferente, más firme, despojada de la duda que la había atenazado durante meses. No iban a esconderse más. No iban a esperar a que el juez dictara sentencia desde un pedestal de ignorancia. Iban a enfrentarse al mundo, no como un trampero solitario y una huérfana desamparada, sino como lo que eran, familia. Elara no preguntó nada, simplemente apretó su mano con fuerza, sintiendo el cambio en él, la nueva corriente de determinación que emanaba de su cuerpo. Por primera vez desde que su madre cerró los ojos, sintió una brizna de seguridad, la sensación de que pasara lo que pasara, ya no estaba sola. El viaje a Pine Creek fue diferente a todos los anteriores. Silas ya no cabalgaba con la cabeza gacha, evitando las miradas. Llevaba la espalda recta, la vista fija en el camino. Al llegar, no fue al establo, sino que ató su caballo directamente frente al emporio de Marta. Los habituales del porche dejaron de hablar y lo observaron, esperando la reacción hosca de siempre. Pero Silas los ignoró. Entró en la tienda con Elara y el silencio que se hizo a su paso fue el de la sorpresa, no el del juicio. Marta estaba detrás del mostrador con su expresión severa de siempre. «Blackwood», dijo a modo de saludo, «no te esperaba hasta la semana que viene». Silas se acercó al mostrador y en lugar de sacar su lista de provisiones, sacó el guardapelo de plata y lo colocó sobre la madera pulida. «Necesito su ayuda, Marta», dijo, y las palabras le costaron un esfuerzo enorme. Pedir ayuda era algo que no había hecho en 20 años. La sorpresa cruzó el rostro de la viuda, reemplazando su habitual dureza por una curiosidad cautelosa. Miró el guardapelo, luego a Silas, y después a la niña que se aferraba a su pierna. «¿Qué es esto?», preguntó, su voz más suave de lo habitual. Silas abrió el relicario y lo giró para que ella pudiera ver los dos retratos. La mujer es la madre de Elara. El soldado era mi hermano Thomas. La declaración quedó suspendida en el aire cargado de olores de la tienda, una verdad tan pesada y sólida como el yunque del herrero. Marta se inclinó, entrecerrando los ojos para ver mejor las diminutas caras. Se hizo un largo silencio. Marta estudió los retratos, su rostro una máscara impenetrable. Silas esperó, sintiendo el latido de su corazón en la garganta. Sabía que todo dependía de la reacción de aquella mujer. Ella era el corazón de Pine Creek. Su palabra tenía más peso que la de cualquier juez de circuito que viniera de fuera. Si ella lo condenaba, estaba perdido.
Finalmente Marta levantó la vista y sus ojos, que Silas siempre había considerado duros como el granito, brillaban con una humedad que no era de ira. Ella, que había perdido a su propio marido en un accidente minero años atrás, entendía el lenguaje de la pérdida. Entendía el peso de un recuerdo guardado en un objeto de plata. «¿Por qué no lo dijiste antes, Silas?», preguntó, y en su voz no había acusación, sino el eco de un dolor compartido. «No lo sabía», respondió él con sinceridad. «Hasta esta mañana ella era solo una niña que encontré en el camino. Ahora lo es todo». La confesión fue un susurro, pero resonó en la tienda con la fuerza de un juramento. Marta asintió lentamente, como si una pieza que le faltaba del rompecabezas de aquel hombre solitario acabara de encajar en su sitio. Se dio cuenta de que su juicio inicial había sido precipitado, basado en las apariencias. Vio al hombre que había detrás de la coraza, un hombre marcado por la guerra, perseguido por la culpa, que había encontrado en aquella niña no una carga, sino una redención. La batalla por el Ara no se libraría con armas ni con leyes frías, sino con la verdad de una historia familiar rota y la determinación de un hombre por remendarla. Marta cerró el guardapelo con un gesto decidido y se lo devolvió a Silas. «El juez Abernathy es un hombre de leyes, no de corazón», dijo, su voz recuperando su tono práctico y firme. «No le importará un viejo retrato. Necesitarás algo más que una historia triste para convencerlo». Silas la miró, la esperanza comenzando a flaquear. «¿Qué más puedo hacer?», preguntó. Marta lo miró fijamente, y por primera vez Silas vio en sus ojos no a una jueza, sino a una aliada. Un hombre no demuestra que es un padre con palabras, Blackwood. Lo demuestra con hechos. Necesitas demostrarle a ese juez y a todo este pueblo que no solo la quieres, sino que puedes darle un futuro. Necesitas echar raíces. La palabra raíces resonó en la mente de Silas. Era lo que había perdido en Missouri, lo que había evitado durante toda su vida adulta. Las raíces significaban permanencia, compromiso, vulnerabilidad. Significaban tener algo que perder. Martha, al ver la comprensión en sus ojos, se inclinó sobre el mostrador. «El viejo terreno de los Miller, el que linda con el tuyo, está a la venta en la oficina del registro», le dijo en voz baja. «Nadie lo ha querido porque está demasiado aislado. Pero para ti, para vosotros, podría ser un comienzo». La idea era una locura. Requeriría todo el dinero que había ahorrado durante años, el dinero que guardaba para una vejez solitaria. Pero mientras miraba a Elara, que observaba la interacción con sus ojos grandes y serios, supo que no había otra opción. Aquel día, Silas Blackwood no compró harina ni munición. Salió del emporio de Marta y cruzó la calle polvorienta hacia la pequeña oficina del registro de la propiedad. Elara caminaba a su lado, su pequeña mano firmemente sujeta en la de él. Los hombres del porche lo vieron entrar, y los susurros se reanudaron, esta vez teñidos de confusión. No entendían lo que estaba pasando, pero sentían que algo fundamental estaba cambiando en el orden silencioso de Pine Creek. Silas no era un hombre de grandes gestos ni de discursos elocuentes. Su lenguaje era el de la acción, el de la madera cortada y la tierra trabajada, y estaba a punto de hacer la declaración más importante de su vida, no con su voz, sino con una firma en un trozo de papel. Cuando salió de la oficina, llevaba en la mano un título de propiedad recién sellado. El sol del mediodía caía sobre la calle, haciendo brillar las partículas de polvo en el aire. Miró el documento. Luego miró a Elara. Por primera vez en casi 20 años, no pensaba en el pasado que lo había perseguido, sino en el futuro que tenía que construir. La batalla contra el juez Abernathy aún no se había librado, pero Silas acababa de forjar su mejor arma. No era un guardapelo de plata, ni una historia de guerra.
Era un pedazo de tierra, era la promesa de un hogar, era la prueba tangible de que estaba dispuesto a plantar sus raíces junto a las de ella, sin importar la fuerza con la que soplara el viento. Y en ese momento supo que, ganara o perdiera, ya había tomado la decisión que definiría el resto de su vida. El día que el juez Abernathy llegó a Pine Creek, el aire se sentía tan tenso como la cuerda de un lazo a punto de cerrarse. La reunión no se celebró en un juzgado, sino en el Linden Centers, corazón del pueblo, el emporio de Marta. El lugar olía a café molido, a cuero nuevo y a la ansiedad contenida de una veintena de personas que habían dejado sus quehaceres para ser testigos. Silas entró con el ara de la mano y un silencio espeso cayó sobre la estancia. El juez, un hombre de rostro severo y patillas grises, los esperaba sentado tras una mesa improvisada, con la ley como un escudo invisible frente a él. No era un hombre malo, se notaba. Era peor. Era un hombre de orden, uno que creía que el mundo podía arreglarse con reglas y formularios, sin importar los corazones que se rompieran en el proceso. Silas sintió la pequeña mano de Elara temblar en la suya, y la apretó con suavidad, un ancla en mitad de la tormenta que se avecinaba. No apartó la vista del juez. Su mirada era tranquila pero inquebrantable, la de un hombre que había llegado al final de un largo camino y no pensaba dar un solo paso atrás. El juez Abernathy expuso su caso con una lógica fría e impecable. Habló de la ley, del bienestar de la niña, de la necesidad de un entorno estable, de una figura materna, de una educación formal. Sus palabras eran razonables, cada una de ellas un ladrillo más en el muro que pretendía separarlos. Describió la cabaña de Silas no como un refugio, sino como un lugar aislado e inadecuado. Pintó a Silas no como un salvador, sino como un trampero solitario, un hombre sin raíces ni lazos comunitarios, incapaz de ofrecerle a una niña lo que la sociedad consideraba un hogar apropiado. Mientras hablaba, Silas no lo interrumpió. Dejó que el juez vaciara su cargador de argumentos legales, observando cómo los rostros de algunos de sus vecinos asentían, convencidos por la lógica de un mundo que Silas había dejado atrás hacía mucho tiempo. El ara se escondió tras su pierna y él sintió el peso de todas las miradas del pueblo, un tribunal silencioso que ya parecía haber dictado su veredicto. La soledad que había sido su elección durante años se convertía ahora en su principal acusación. Cuando el juez terminó, un silencio expectante llenó la sala. Todos esperaban que Silas protestara, que levantara la voz, que se defendiera con la torpeza de un hombre no acostumbrado a las palabras. Pero Silas hizo algo diferente. Con un movimiento lento y deliberado, sacó el guardapelo de plata del bolsillo de su camisa y lo colocó sobre la mesa, justo delante del juez. Lo abrió, revelando los dos pequeños retratos. «Esta es su madre», dijo, su voz grave y clara. «Y este era mi hermano Thomas. Ella es su hija, es mi sangre». Luego, antes de que nadie pudiera reaccionar, sacó un segundo papel de su chaqueta, uno doblado y sellado. Lo desplegó junto al guardapelo. Era la escritura de la parcela de los Miller. «Un niño no puede echar raíces en el aire, señor juez», continuó, su mirada fija en la del hombre. «Estoy construyendo un hogar. Nuestro hogar». No había ira en su voz, ni súplica, solo la fuerza tranquila de una verdad innegable y un hecho consumado. El juez Abernathy se quedó sin palabras. Miró el guardapelo, luego la escritura y finalmente al rostro de Silas. Vio algo que no esperaba, no a un forajido ni a un ermitaño, sino a un hombre que estaba reclamando lo único que le quedaba en el mundo. El ambiente en la tienda cambió. Los susurros se apagaron. Marta, desde detrás del mostrador, asintió levemente, un gesto de aprobación que tuvo el peso de un martillo de subasta. El juez vio el cambio en la sala, sintió cómo la corriente de la
Opinión del pueblo viraba a favor de aquel hombre silencioso. Era un hombre de leyes, sí, pero también era un hombre del oeste, y entendía el valor de la sangre y de la tierra. A regañadientes, carraspeó y recogió sus papeles. La ley es clara, dijo, pero su voz había perdido la convicción. Sin embargo, dadas las circunstancias, concederé una custodia temporal. La situación será revisada en 1 año. No fue una victoria total, pero fue suficiente. Fue la justicia silenciosa del sentido, común prevaleciendo sobre la letra muerta de la ley. Silas salió del emporio con el ara de vuelta a la luz del sol. El mundo parecía diferente. La gente ya no apartaba la mirada. Algunos hombres incluso le hicieron un gesto de asentimiento con la cabeza, un saludo parco pero lleno de un nuevo respeto. No hubo celebraciones ni palabras de felicitación. La vida en Pine Creek simplemente siguió su curso, pero algo fundamental se había reordenado. Mientras desataba su caballo, Silas miró hacia las colinas, hacia la tierra que ahora era suya, que era de ellos. Se agachó y miró a Elara a los ojos. No le prometió que todo sería fácil, ni que él sería el padre perfecto. Pero en su mirada, la niña vio algo más valioso, la promesa de que nunca más estaría sola. Subieron al caballo y emprendieron el camino de vuelta a la cabaña, que ya no era una fortaleza contra el mundo, sino el primer poste de una cerca que estaban empezando a construir juntos. Las raíces tardarían en crecer, pero por primera vez en mucho tiempo, Silas Blackwood sentía que el viento soplaba a su favor.